Saludamos al licenciado Cristian Zurita, uno de los más connotados periodistas de investigación de Ecuador, ex candidato a la presidencia de la República. Reemplazó en cuestiones forzadas, en una situación forzada, que es de dominio público a Fernando Villavicencio. Quisiéramos, Cristian, el día de hoy enfocarnos en varios casos relevantes que están en marcha en Ecuador. Iniciemos con el que más conoce y probablemente el de su mayor interés, el magnicidio a Fernando Villavicencio. ¿Cómo se encuentra esta situación que ocurrió el 9 de agosto del 2023 y que aparentemente ha entrado en una fase crítica en estos primeros meses del 2026, donde la justicia ecuatoriana intenta cerrar el círculo entre los autores materiales ya sentenciados y los autores intelectuales o quienes determinaron las acciones? Gustavo, gracias por esta invitación. Un gusto saludar con toda la audiencia. Bueno, siempre la inclusión de nuevos actores dentro del proceso como posibles autores intelectuales genera una serie de incertidumbres, caminos y pocas certezas. Es lo que está sucediendo en el proceso luego de la llamada de la Fiscalía a declarar a Wilmer Chavarría, ¿sí? El Lobo Mayor, dentro del caso Villavicencio en un acuerdo que tiene con la justicia española, donde este sujeto se encuentra preso. Y pues ha llamado enormemente la atención y ha sido, creo que, un golpe político extremadamente duro para el gobierno, que pues se publiquen titulares en toda la región señalando que el presidente de la República, Daniel Noboa, estaría involucrado, relacionado al crimen de Fernando Villavicencio. Esto genera dos caminos. Primero, una serie de ruidos internos dentro del proceso judicial que debe, a pesar de las circunstancias, continuar con independencia y solicitando información a alias Pipo, ¿no es cierto?, que sustenten o apalanquen lo que ha terminado de señalar. Y otro que le corresponde directamente al gobierno es entrar a emitir un comunicado claro sobre dichas declaraciones, porque no creo que lo conveniente es dejar en silencio ese tema, dejarlo pasar cuando de por medio existen tantos titulares en la región y existen tantos enemigos del régimen que van apalancando y apuntalando en diversos países de América Latina esta posible narrativa de pertenencia o de estar relacionado al proceso. Le hace tanto daño el guardar silencio, que en el caso del gobierno pues hemos visto que es absolutamente común responder con silencio. Y hay silencios que pueden funcionar, pero otros silencios de carácter político internacional que no. Y esto pues puede significar un punto de quiebre en lo que significa el prestigio, la reputación del presidente de la República en el extranjero y la posible vinculación desde el ámbito político con el crimen. ¿Sí? Ahora, he visto que mucha gente ha salido a lavarle la cara al gobierno y sobre todo al presidente, y creo que eso es un grave error. Nadie más que el gobierno y nadie más que el presidente son los únicos llamados a decir si es que efectivamente lo que ha dicho Pipo o no ha dicho Pipo es cierto o no es cierto, solo son ellos. Pero existe una gran cantidad de adláteres y de tanta bulla en la comunicación, Gustavo, que lo que están generándole es un grave daño al presidente y un grave daño al gobierno, porque denota que la falta de respuesta o falta de comunicación como una debilidad. ¿Y debería la Fiscalía intervenir, dar un pronunciamiento sobre esto o ha llegado la Fiscalía actual al límite de sus capacidades? Per- Percibe que hay una estructura política aún vigente que está bloqueando la identificación de quienes ordenaron el crimen. Diríamos que con los 7 involucrados, al menos 4 directamente desde el ámbito político y de la corrupción, sí tienen que ver con la planificación del crimen. José Serrano, Javier Jordán, Ronnie Aliaga y Daniel Salcedo desde las cárceles, que ha sido de alguna manera la persona que ha servido como eh, eh, estrella o testigo clave para entender cómo se han dado todos estos procesos y estos eventos. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué le creemos a Daniel Salcedo que es un delincuente y no le creemos a Pipo? O sea, no se puede hacer una diferenciación entre el uno y entre el otro.
Los dos tienen las mismas condiciones y características éticas. La diferencia es que el uno ha terminado apalancando con pruebas y la ayuda de otros testimonios una historia que se ha convertido en la hipótesis del caso de la fiscalía. Y llega otro, básicamente, con una nueva propuesta señalando al presidente de la República. Eh, cuál es Límites, por supuesto que sí. perdón la interrupción, cuál es su percepción con ese viejo adagio de son todos los que están o están todos los que son? ¿Cómo ve usted ese momento de el cierre de la instrucción fiscal? ¿Cree que este cierre podría dejar afuera a los verdaderos culpables y beneficiarios del crimen? Bueno, después de José Serrano, el- en su, ya como identificado en la participación del crimen, la salida del proceso de Jorge Glass, ¿sí? Y pues no, la no inclusión del ex asambleísta social cristiano, ya se me fue el nombre, pues dudaría que existe. Muentes, habla sobre Muentes. Pablo Muentes, Ya. exactamente, Ujú. Pablo Muentes, dudaría que existen responsabilidades más graves. Las únicas responsabilidades más graves son las que de alguna manera ya se han dicho, Gustavo. Por ejemplo, eh, Rafael Correa se ha señalado incluso a Guillermo Lazo y se ha señalado incluso mi nombre. Pero ya más allá de eso es difícil llegar. Creo que hay cuatro nombres que sustentan muy bien y que pueden a futuro permitir la construcción de una verdad histórica que detalle cómo es que se concretó este magnicidio y quiénes más podrían haber estado involucrados independientemente de los dos nombres que creo que deberían incluirse y que lamentablemente no lo están. Pero más allá de eso, diría que existe un 80% de eficiencia por parte de la Fiscalía al haber encontrado nombres que no pensábamos que íbamos a llegar y que sin embargo ya están allí, como es José Serrano, y que otros que parecía que no podían involucrarse, como Javier Jordán, ya están dentro del caso. Así que, puede que existan otros nombres, yo creo que con lo que existe es bastante. El hecho de que Pipo, alias Pipo, se atreva a poner el nombre del presidente en entredicho dentro del caso, primero implica la peligrosidad del tipo, porque le está retando y poniéndose al mismo nivel de un mandatario. No creo que el mandatario tenga que responder personalmente, pero tiene que existir una respuesta formal con respecto a este tema. Ecuador lleva 27 meses bajo constante estado de excepción. Van 11 decretos. Ahora son 9 provincias, 4 de ellas con toque de seda, tras unos acuerdos de soporte, de apoyo de miembros, por lo menos, de seguridad de los Estados Unidos y de otros países que estarían conformando una coalición para combatir a nivel regional el crimen. Como alguien que vivió la violencia en carne propia, ¿considera que esta militarización es una estrategia real de seguridad o son paliativos aún mientras las bandas siguen controlando como lo hacen el territorio y las cárceles? Bueno, es cierto que existe una lucha pronunciada a los grupos de delincuencia organizada, en primera instancia de tratar de restringir sus centros de gravedad, que son las cárceles. Efectivamente, haya existido un enfrentamiento y un debilitamiento y limitación de los grupos, eso es cierto. Y también hemos visto un intento del gobierno de enfrentar el crimen con respecto a la minería ilegal que se convierte pues en la principal puerta de financiamiento de estos grupos. Pero más allá de eso, sí, lo que nosotros hemos visto es un constante desgaste de la fuerza pública a nivel urbano, a nivel rural, para mantener un orden que efectivamente no se logra por las acciones emprendidas por el régimen. Vemos que las muertes suben pues dramáticamente y pues frente a la destrucción o muerte o captura
de los líderes. Estos nuevos grupos se van consolidando de forma natural, pensando que pues pueden encontrar un camino de fortaleza dentro de la delincuencia. Y lo que vemos es que existe una diáspora de las pequeñas cabezas o cabecillas, ahora tratando de crear procesos de liderazgo en los grupos de delincuencia organizada. Y eso, si bien parecería que es un problema, también denota el interés que tiene el gobierno de luchar contra estos grupos, pero ha sido muy lento. Es como que no nos ha terminado de explicar cuál es el verdadero objetivo de la lucha y del interés de mantener a Fuerzas Armadas y fuerza pública en las calles sin una clara intervención. En las últimas horas hemos visto que ha existido en verdad el desmantelamiento de una posible agrupación que se dedicaba al tráfico de drogas y que significaba el manejo seguro de los puertos, ¿no? Así que veamos cómo eso termina de influir y veamos cómo otros grupos en este momento tratan de cooptar ese espacio que acaba de ser, desmantelado por el gobierno. No veo en realidad un plan, ¿sí? Más allá de esta constante lucha y enfrentamiento de lucha de desgaste que existe en las calles, eh, y pues tampoco hemos terminado de entender y de comprender cómo es que le afecta a las Fuerzas Armadas este proceso. Quisiera conocer una visión personal suya sobre cómo seguir haciendo periodismo de investigación en Ecuador. ¿Cuál es el estado de situación de la libertad de expresión en el país cuando tenemos compras de medios de comunicación que no son claramente explicadas, a Radio Centro, La Posta, ahora Diario El Universo? Hay instituciones del Estado como el Comando Conjunto que amenaza con un reglamento de tamizar a la prensa que cubre y aquella que no está autorizada a cubrirse. Siguen asesinando a periodistas, etcétera. En Ecuador se conceden licencias a jueces para que puedan trabajar solamente de forma telemática. Le reitero el punto, ¿cómo se hace periodismo de investigación en este país? Bueno, a este momento hacer periodismo de investigación es casi imposible y creo que muy pocos lo están haciendo, ¿sí? En el periodo de Rafael Correa, en los 10, 11 años que él se mantuvo como presidente de la República, hubo una enorme resistencia desde el periodismo de opinión que hoy prácticamente se encuentra en crisis, ¿sí? Debido a la cooptación de varios medios por parte del régimen y por la aparición de nuevos protagonistas en la comunicación que van construyendo narrativas que no necesariamente son reales. Y frente a eso, las crisis generadas en medios, las que usted hace referencia, la venta de estos dos medios, el uno de ellos directamente ligado a narrativas de intereses corporativos y el otro es un medio de opinión que ahora ya está cooptado por el régimen, prácticamente deja al periodismo tal vez en las crisis, en la peor crisis que ha podido enfrentar en en lo que va este siglo, ¿no? Entonces, de lo que parecía en 2015 un, una realidad que era insostenible, 10 años después es peor, ¿sí? Sí, es peor. Yo recuerdo alguna vez en un discurso de, de quien fue editor del diario en el cual trabajaba el periodista Javier Valdés, asesinado por el crimen organizado en México, hacía algunas reflexiones y decía, bueno, si es que Javier Valdés estaría vivo y me podría hablar con él, yo le diría que mi país está peor. Y si es que pudiésemos hacer lo mismo, sí, diríamos que el Ecuador, en términos de comunicación, en términos de periodismo, está mucho peor, ¿sí? Hay pocas señales de que efectivamente se puede trabajar a, a profundidad, a detalle. Los sistemas de comunicación institucional son más débiles y más cerrados. Los medios se encuentran en un proceso de descomposición, muchos ético y otros financieros.
Así que son básicamente pequeñas explosiones de quienes aún tienen cierta capacidad de enfrentar temas que son con las manos contadas. Entonces, si antes éramos unos 5 medios digitales, ahora estamos hablando de muy pocos periodistas, ya ni siquiera de medios digitales. Es un panorama muy oscuro, muy grave, frente a un régimen que necesita pues constantemente ser fiscalizado desde la sociedad, Gustavo. Ese es el principal problema. Por otra parte, quisiera preguntarle en cuanto a la situación de los GAD y los temas de corrupción. Recientemente hablábamos con uno de los asambleístas, Adrián Castro, quizá el más conspicuo de los asambleístas azuayos, y hablaba de la situación de los municipios, que además de las razones que ha esgrimido el gobierno para modificar radicalmente la administración financiera de los mismos a través de los cambios en el COTAD, ha dicho que muchos y los principales municipios del país se encuentran infiltrados. ¿Qué nos puede decir usted sobre esto, tan conocedor como es de la realidad nacional? Sí, bueno, el gobierno tiene muchos errores, sí, pero en esto parece que no se equivoca, no se termina de equivocar y entiende que hay un problema muy grave en lo que significa el manejo de los recursos económicos, de ese 30% del presupuesto que tiene que repartirse entre los gobiernos autónomos descentralizados. Y lo que le está diciendo es que no se puede gastar en cualquier cosa. Eso implica que los municipios en verdad empiecen a cambiar su naturaleza y su forma de pensar con respecto a lo que es el gasto corriente y lo que efectivamente es la inversión. Y me parece muy saludable el hecho de que pueda existir una ley, o sea, ya existe, de hecho, simplemente que no se cumple, una ley que pueda velar sobre cómo se van a usar los recursos económicos que entrega el Estado. Yo he escuchado a algunos alcaldes que efectivamente señalan que se va a perder mucho trabajo de carácter social. Bueno, pues si es que efectivamente hacía el trabajo social con el dinero que le daba el Estado, lo adecuado, lo correcto, ¿sí? Lo real era que lo hagan a nombre del Estado, a nombre del gobierno nacional y no a nombre del municipio, porque esos recursos les llegan directo, ¿sí? Y no es una obra o recurso obtenido por el municipio para señalar que eh, ellos son los responsables de la obtención de esos recursos económicos. De tal manera que yo veo muy positivo desde el ámbito de lo que significa la real capacidad y entendimiento de la descentralización y veo muy positivo en el ámbito de que efectivamente genera un doble piso de seguimiento a lo que significa el uso de esos recursos, sobre todo a seguridad. Porque nosotros efectivamente no sabemos a quién puede contratar un municipio en cualquier tipo de obra o en cualquier tipo de servicio que esté o no esté involucrado con grupos de delincuencia organizada. Ya hemos visto cómo se han infiltrado, ya hemos visto cómo han firmado sendos contratos en sendos municipios y aparentemente no ha pasado nada. Precautelar los recursos públicos creo que es una muy buena decisión. Puede parecer que no es popular, pero ha apuntado muy bien el régimen en entender, creo, en una primera ley de todas las que efectivamente ha presentado, que tiene una naturaleza de carácter preventivo y de carácter fiscalizador y de carácter de búsqueda de transparencia. Sobre el municipio más grande del Ecuador, Guayaquil, el caso Goleada, Aquiles Álvarez. ¿Qué ve usted más? ¿Un proceso técnico de fiscalización por tráfico de combustible por perjuicio muy significativo al Estado? ¿O percibe un uso político de la justicia para golpear a una figura fuerte de la oposición? Sin duda es un tema político. El tema está atravesado efectivamente por hechos de corrupción, pero no, pero se convierte en político cuando el tema Aquiles Álvarez y su familia se convierte en el único objetivo del gobierno de supuesta lucha con respecto al tema de tráfico de combustibles. Yo recuerdo que cuando la información se hizo pública hace ya más de año y medio,
por parte del régimen con respecto a este tema, yo saludé y me sentí pues muy refrescado por el trabajo que estaba haciendo José Julio Neira, porque dije, bueno, han descubierto la forma en que se están pues vendiendo los combustibles de manera irregular. Y si es que encontraron la puerta, pues tienen todo el camino para saber qué es lo que hicieron otros, mucho más grandes, mucho más poderosos y ocultos. Y sin embargo, eso no hemos visto. Lo único que hemos visto es un ataque, sí, al grupo Álvarez y nada más. El resto como que si no existiese. Y eso le convierte al caso en netamente político. Que se entiende porque básicamente en el municipio de Guayaquil se encuentra ahora la fuerza de la Revolución Ciudadana, tiene la capacidad de movilizar y ser pues el centro electoral y político, sí, de lo que puede ser una campaña futura, y pues eso hay que desarmarlo. Daniel Noboa lo ha entendido a la perfección desde el ámbito de la política y lo que intenta es destruir a un enemigo. No está intentando encontrar justicia, lo que está tratando es de destruir un enemigo y creo que eso le hace mucho daño, absolutamente mucho daño a su régimen. Yo creería que si efectivamente tiene el interés de enfrentar lo que significa el tráfico de combustibles, que nos presente pues toda la información relacionada a todos aquellos que hicieron grandes negocios a través de la historia, como Marzán y otros, que están directamente relacionados a los grandes buques que se mantienen en Manta y en la misma provincia del Guayas. Sí, pero parecería que aquí el único traficante de combustible es el señor Aquiles Álvarez con su familia y los únicos perseguidos y el único problema en este país se llama Aquiles Álvarez. Y incluso vi que el presidente de la República se atrevió pues a respaldar públicamente a un juez que está directamente relacionado en otros temas de corrupción, que es el que debe llevar el caso de Aquiles Álvarez en la justicia. Bueno, si es que él se atreve efectivamente a dar el respaldo a un juez que está en entredicho, no encontraría yo razón para que bajo esas mismas condiciones, pues niegue o diga que tiene algún tipo de relación con lo que ha señalado Pipo en las cárceles de España. Bien. Quisiera terminar con una pregunta que tiene mucho de personal, una pregunta existencial. ¿Qué le motiva a usted a continuar haciendo esta difícil tarea del periodismo de investigación? ¿Ha valido la pena el sacrificio personal que le llevó incluso al exilio? Cuando vemos en el país a una asamblea que aprueba leyes en condiciones de precaria democracia, emite nuevas leyes que flexibilizan controles francamente inadecuados en temas fundamentales, y la justicia sigue amenazada por los mismos actores que estuvieron alrededor de ese asesinato de Fernando Villavicencio. Así es, Gustavo, es que la verdad siempre valdrá la pena. No es una batalla no es una batalla perdida, ¿sí? La búsqueda de la verdad siempre valdrá la pena. Y solo la búsqueda de la verdad nos puede llevar pues, a cambiar y ser mejores y construir un país que lo tenemos, porque es lo único que nos queda, es lo único que tenemos como personas, como familias, es nuestra patria. Y no queremos ver pues a nuestros hijos sufriendo condiciones tan extremas como las que nosotros ahora vivimos en este Ecuador. Siempre valdrá la pena hacer ese esfuerzo y pues también involucra ciertas condiciones similares a un celibato, porque vivir en las circunstancias que lo hace un periodista no es igual, pues, o sea, no es un empresario. No es un empresario y siempre los recursos siempre serán limitados, los recursos nunca serán los suficientes, las capacidades económicas muy marginales, pero el esfuerzo y lo que significa luchar por eso, pues creo que vale mucho más la pena que cualquier otra cosa. Las personas como yo, las personas como Fernando, somos eh, muy austeras en lo económico, y pues aprendemos a vivir así. Y ahora con muchas más restricciones en lo personal, ¿no es cierto? Porque yo ya no puedo llevar una vida plena y libre como la que podía tener en 2022. Ya tenía problemas, pero es muy difícil a lo que yo vivía
7, 6 años, 4 años, ¿sí? Así que, pues pese a todo ello, yo creo que vale la pena pensar en un país, vale la pena creer que hay un futuro, vale la pena en saber que los recursos pueden ser utilizados de forma transparente y que pues existe una voz que pueda influir en aquellos gobernantes que parecería no están tomando las decisiones adecuadas. Bien. Muchísimas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Siempre un placer. Gracias. Sí. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita, periodista de investigación, fue candidato a la presidencia de la República y es indudablemente un referente del buen periodismo independiente de Ecuador.